Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores David Andrade y Norberto Tascón, ambos panelistas frecuentes de nuestro programa. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy aquí en el Canal 2. Muy buenos días en esta mañana lluviosa para todos los televidentes, para el doctor Norberto, para ti, José Alberto, que ya estás un poco saliendo de esa enfermedad, de esa gripa, y bueno, deseándole una buena mañana a todos los quienes nos escuchan y nos ven. Muy buenos días, Alberto, para usted, para don David Andrade, igualmente para toda nuestra amable audiencia, los equipos técnicos y periodísticos del informativo. Muy bien. Voy a proponerles a ustedes que nos refiramos a la visita que hizo Juan Manuel Santos, que ya viene de regreso a Colombia hasta anoche en España, y en la que el país ibérico ratificó y anunció a todo tajo, como se dice, que está dispuesta como país, como nacionalidad europea, a brindarle todo el apoyo que requiera el proceso de negociación que el actual gobierno tiene con las FARC, al punto que el ministro de Relaciones Exteriores de España anunció que ofrecía apoyar el proceso desde el puesto que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU España, para ayudar a encontrarle mecanismos que blinden este proceso de negociación de cualquier tipo de demanda o de interferencia de otro tipo de instancias internacionales o de contradictores al proceso de negociación. Pero también el gobierno español anunció que está dispuesto a liderar la constitución del Fondo Europeo para el posconflicto, y anunció que podía estarse hablando de un fondo fiduciario inicial de 45 millones de euros, con el cual pretende invitar a los demás países de Europa a que comiencen a aportarle a este fondo, de tal manera que con esos recursos los diversos países de Europa comiencen a apoyar diversas obras de infraestructura, de educación, de salud, de reinserción, de justicia, etcétera, que van a requerir las consecuencias que va a tener el proceso de negociación con las FARC. Pero simultáneamente con esto, las FARC han dicho, a propósito de lo que Kofi Annan dijo la semana pasada, que ningún proceso de negociación de paz puede pretender cerrarse si los culpables no están dispuestos a pagar algún tipo de pena por las culpabilidades en las que terminan incursos. Pues Iván Márquez, en nombre de las FARC, ha anunciado que las FARC no están dispuestas a que sus dirigentes paguen un solo día de cárcel, porque ellos han ejercido, según él, el derecho a la rebelión. Y en otra parte ha mencionado algo así como a invocar la doctrina del espectro de manejo nacional, es decir, algo así como que el propio país, con sus instancias judiciales, legislativas y ejecutivas, encuentren su propia manera de encontrar el sastre a la medida para confeccionar las penas alternativas que tendría este proceso. Este es el primer tema con el que yo propongo que comencemos, y le pido a usted, doctor Tascón, que nos dé su primer punto de vista. Bueno, José Alberto, en esto hay una serie de contradicciones que uno no logra entender. Fíjese usted que el presidente se va a cualquier parte del mundo y en todos los países es recibido con beneplácito y le dicen: cuente con nuestro apoyo, no solamente moral, sino el apoyo económico. Y esta es una secuencia que comienza con Estados Unidos cuando designa a uno de sus hombres cercanos, precisamente para que vaya inclusive a La Habana, a las reuniones que tiene hoy esa Comisión de la Paz, conformada por miembros del Gobierno Nacional
y de la guerrilla. Se va a Europa y en Europa le dan el beneplácito y le dicen siga adelante con ese proceso, porque históricamente el proceso en Colombia de la lucha armada es el más antiguo del mundo. Y uno no concibe cuando se cayó la cortina, cuando los países del viejo mundo, la izquierda, los países comunistas, etcétera, han abandonado pues todas esas que fueron sus líneas de trabajo por donde se movieron, ya hoy no existen y todavía estamos hablando en Colombia de que tiene que haber este comunismo, tiene que haber una serie de hechos pues que no son los viables dentro del proceso de paz. Todo eso en contrasentido a lo que pasa al interior del país, fíjense ustedes. Mientras que en el exterior a Colombia lo felicitan, lo respaldan, lo apoyan para que el proceso de paz salga adelante, aquí nuestros connacionales sencillamente le han puesto todas las talanqueras habidas y por haber a este proceso. Y no puede uno dejar de mencionar siempre que, claro, se habla de que la paz es de todos los colombianos, pero automáticamente sale el Procurador General de la Nación, sale el senador Uribe y sale el Centro Democrático a establecer que esto no puede hacerse en Colombia en las condiciones que se está planteando. Es decir, no podemos llegar a acuerdos. Y peor aún cuando se está hablando de que tiene que haber una justicia transicional, cuando estamos hablando de penas alternativas, cuando estamos hablando que en Colombia el conflicto, al igual que el narcotráfico, cobijó a toda nuestra sociedad, porque lamentablemente los paramilitares son el producto precisamente de esta confrontación armada. Los grupos delincuenciales son el producto de esta situación armada. El narcotráfico se aposentó, fíjense ustedes, primero en la sociedad colombiana y podríamos decirlo en el gobierno y luego pasó a ser el organismo de financiación de los grupos armados o los grupos al margen de la ley, como el caso de las fuerzas rebeldes. Y en esa seguidilla de hechos, a los colombianos no nos queda más sino que darnos una pela y tratar de sacar adelante este proceso. No establecer simplemente que es que los delitos de lesa humanidad, que estamos de acuerdo, no se deben dejar allí sin que tengan una razón de ser. Pero es que la cofinanciación de los grupos rebeldes también implica que esos grupos rebeldes automáticamente se convirtieran en los hacedores de muchos de los delitos de lesa humanidad, como son el secuestro, como son el reclutamiento de jóvenes, como es la violencia desalmada que se produce, el desplazamiento y todos estos hechos que son colaterales al conflicto armado. Entonces se propone al interior del país que tratemos de sacar adelante, pues hombre, estableciendo que hay una serie de delitos que se vuelven conexos, a pesar de que son delitos que la Sociedad de Derechos Humanos ha dicho que no se pueden perdonar y no pueden las personas que los cometieron salir sin ningún pago de una pena. Pero cuando se habla de penas alternativas, automáticamente sale el procurador y dice no estoy de acuerdo con eso, como si Colombia se debiera al procurador. Y en renglón seguido el señor Uribe sale y dice es que en Colombia no podemos permitir la impunidad y no queremos proceso de paz en esas condiciones, como si los colombianos nos debiéramos a Uribe, como si en Colombia el meridiano del país, en lo económico, en lo social, en lo religioso, etcétera, pasara por las manos de Uribe cuando hoy es un senador como cualquiera de los otros 100 que tiene el país. Entonces, este tipo de situaciones, yo creo, José Alberto, son los que el país tiene que mirar y sobre todo tenemos que exigirle a esa sociedad internacional que a través de la Corte Penal Internacional no nos vayan a poner unas condiciones para entrar en la paz. David, ¿y cuál es su lectura del balance de esta gira que hizo Juan Manuel Santos en España? No, pues el presidente está en gira hace rato y digamos esta es una visita más y evidentemente hay una gran expresión de fuerza del proceso, digamos, del respaldo internacional del proceso, la visita de Kofi Annan, el nombramiento del delegado por parte de Estados Unidos en el proceso de paz, ahora esta visita, digamos, a España, hace unos meses en Europa,
y lo más importante es que ese apoyo no solamente es por conveniencia política o por el deber ser político, porque pues qué país va a estar en contra de un proceso de paz y a favor, digamos, de mantener, digamos, un proceso de guerra o de violencia, sino que también hay unas manifestaciones y unos acuerdos importantes de recursos económicos y de dinero. Ahora, con mayor importancia tiene que verse este tema de los recursos, dada, digamos, la situación fiscal que seguramente va a afrontar el país con la disminución de los ingresos por petróleo. Entonces, estos apoyos económicos se hacen una realidad. Si se hacen una realidad, va a significar la posibilidad cierta de que los colombianos entendamos que ese proceso no solamente es una carreta, un papel firmado entre estos delegados en La Habana, sino que de él se va a desprender una inversión importante, una inversión social con recursos internacionales. Plata para la guerra ha habido, apoyo internacional para la guerra ha habido, solo esperamos que el apoyo para la paz, para el conflicto, para la reparación sea en creces superior a lo que de la comunidad internacional hemos recibido para la guerra. Esperamos que para la paz superen creces estas cifras. Y en cuanto al proceso, y en cuanto a lo que ha planteado las FARC de ni un solo día de cárcel, pues hombre, eso saca la piedra, pero como lo hemos dicho aquí, como lo he dicho yo en ocasiones anteriores, espero que sea parte del proceso de negociación. Quien no quiere, evidentemente no van a llegar y decir, sí, no, pues nos vamos para la cárcel 3 o 4 años porque pues arrancan negociando mal. Pero yo sí creo que el castigo debe haber una manera de resarcir moralmente y que socialmente haya una condena, y creo que la manera como lo están haciendo queda más como una afrenta, como decir nosotros no vamos a pagar cárcel. Podrían decirlo de otra manera, nosotros estamos dispuestos a penas alternativas, a sistema alternativo, sino esa afrenta que el pueblo colombiano no puede hacer. Y ese discurso pues de que ellos han estado luchando es por el bienestar y la justicia del pueblo, pues eso ya no lo cree nadie. Yo no sé, quién los asesora en ese sentido, pero evidentemente la imagen de la guerrilla no es la mejor. Bueno, pero de todas maneras, el hecho de que el rey de España, el presidente del gobierno español, muchos gobernantes europeos, el presidente Barack Obama, presidentes y líderes latinoamericanos, todos los que se refieren y pasan por Colombia hablando del proceso de negociación con las FARC, todos les dan su bendición. No ha habido todavía el primero, hasta Vivanco, el de Human Rights Watch, dijo que él está dispuesto a apoyar el proceso de negociación con las FARC y el proceso de restauración del posconflicto. Entonces, esto indica que el proceso no solamente tiene diplomacia, doctor Pascón y David, el proceso tiene avances muy consolidados en mi manera de ver las cosas, y uno de ellos es la presencia de los generales en La Habana, generales en activo, no generales retirados. Es muy importante hacer referencia a esto. No estamos hablando del coronel o el general retirado, estamos hablando de generales y coroneles activos que hacen parte de la inteligencia y de las fuerzas militares, tanto del ejército como de la policía, y que hoy están sentados de tú a tú con comandantes de las FARC, hablando en las diversas subcomisiones sobre cómo se va a hacer el proceso de cesación de las hostilidades y el proceso de desmovilización. Esto indica que hay pisadas de anima grande. Veamos la nota que el noticiero Pacífico Noticias nos ha presentado en su noticiero reciente para pedirles a ustedes su opinión al respecto. Por primera vez en la historia de un proceso de paz en Colombia, 5 generales y un almirante de la Armada Nacional son enviados a una mesa de negociaciones para discutir con las FARC la implementación de un cese bilateral al fuego. Esta decisión del presidente Juan Manuel Santos fue calificada como un paso muy importante para los diálogos en Cuba.
Humberto Vélez, profesor de la Universidad del Valle, manifestó que a pesar de las dificultades que se han presentado en este proceso de negociación, se producen noticias como esta que fortalecen la esperanza de paz en el país. Y digo extraordinariamente buena porque es un indicador más de que efectivamente se está avanzando en este proceso que va a entrar ahora sí en la etapa más difícil y más dificultosa. Aseguró este analista que la participación de estos altos oficiales en los diálogos es una buena señal, pero se debe estar alerta para vigilar el acatamiento de los mandos castrenses. Efectivamente, la propuesta de pacificación está ganando terreno, en el terreno más dificultoso, que es el de las Fuerzas Armadas. Para Gilberto Coronado, exalcalde del municipio de Corinto, aunque el desescalamiento del conflicto armado es evidente en amplias zonas del país, el conflicto social se agudiza en departamentos como el Cauca, donde la fuerza pública, según él, les da un tratamiento de guerra a las comunidades indígenas Nasa. Hoy no podemos repetir esto, hablamos de paz. El ministro Pinzón habló hace poco de los acuerdos, todo esto, pero mientras se habla del posconflicto, lo que se va a hacer, luego se hace este tipo de arremetidas, pues yo creo que eso se pone en contradicción. Recordó el exmandatario local que la paz también es escuchar a las comunidades indígenas que reclaman sus derechos y respetarle la vida a los que protestan pacíficamente. La paz no es solo el acuerdo que se firme en La Habana, la paz es la posibilidad, ¿no? Y esa equidad social, esa posibilidad de las gentes menos favorecidas que tengan la opción de llevar algo a su casa. Estos analistas coincidieron en afirmar que se necesita exigirle al gobierno de Juan Manuel Santos que se preocupe por garantizar el libre ejercicio de la protesta de las comunidades. De lo contrario, los acuerdos de paz se quedarán en el papel. La pregunta que queda en el aire, y se la hago a ustedes dos, es si fuera cierto que al interior de las cúpulas de las fuerzas militares existiera tanto descontento con el proceso de negociación, ¿no habría sido esta la coyuntura en la que esas cúpulas se habrían podido rebelar y haberle dicho no al gobierno en cuanto a la invitación a que fueran a La Habana a sentarse de tú a tú con los comandantes guerrilleros? Lo que uno ha encontrado es que el ejército y la policía han dicho a través de sus cúpulas, sí, vamos, y allá están. Yo no puedo creer que esas cúpulas estén simplemente por el voto de obediencia, llamémoslo así, que tienen constitucionalmente frente al presidente. Habría sido la oportunidad para que deslindaran cobijas con respecto a lo que el proceso de paz significa. No, pues eso sería muy grave, ¿no? Yo sí creo que, pues no sé, no conozco la intimidad del pensamiento de cada uno de ellos, pero yo sí creo que el presidente máximo jefe ordena que vayan, tienen que ir, punto. Ya más bien, digamos, el resultado de lo que ocurre allá en La Habana con estos militares y con estos generales, pues será otra cosa y muy seguramente tendrán, digamos, unos objetivos específicos. Una manifestación de las fuerzas militares hacia el presidente desobedeciendo una orden o una invitación, evidentemente sería muy preocupante por la nación, para el país, porque estaríamos ante una situación donde las fuerzas militares no obedecen a su máximo jefe, que es el presidente de la República. Entonces yo sí creo que en un altísimo porcentaje, digamos, la asistencia de estos de estos miembros de las fuerzas militares obedece, digamos, a una directriz del alto gobierno. Habrá que ver, digamos, cómo se desarrolla esa situación. Me imagino que ellos serán la línea dura, me imagino que ellos, así como la guerrilla nos está colocando a la sociedad y en la negociación unos puntos inalcanzables donde dicen ni un día de cárcel, pues me imagino que los militares también colocarán esas posiciones extremas y tendrá que iniciarse un proceso para llegar a puntos medios, a puntos de encuentro, es decir, hacer un ejercicio de acuerdo, de conciliación, de generación de una política importante. Pero déjeme resaltar un poco lo que el alcalde de Corinto había planteado. En nada estamos si ante discursos de proceso social siguen presentándose fenómenos sociales tan complicados. Y ahí hay una luz de esperanza importante ante la situación financiera, ante la situación económica del país y del gobierno nacional. El anuncio de estos recursos internacionales dan la esperanza de que van a haber posibilidad de desarrollar planes y programas importantes, no solo para la guerrilla, sino o para quienes salen del conflicto, sino que socialmente podamos hacer unas inversiones importantes que generen
equidad, que generen seguridad, no solo militar, sino seguridad alimentaria, seguridad en el empleo, seguridad social, seguridad de todo tipo, para que podamos estar en paz. Entonces, como lo dice el doctor Tascón, nuevamente uno dice, hay señales que generan confusión, que no logran entender, pero, insisto, puede ser resultado de un proceso de negociación al que, digamos, evidentemente yo quiero llegar con una posición extrema para, digamos, negociar a algún punto. Esperamos que la participación de las fuerzas militares sea provechosa, logre generar acuerdos y entendimientos y, sobre todo, ayude a generar los mecanismos, el proceso por el cual se van a dejar o silenciar las armas y el camino por el cual, digamos, las personas que están alzados en armas en la ilegalidad van a relacionarse con quien tienen el uso privativo y legal de las armas. A ver, yo creo que en cualquier conflicto social, económico, militar, serán las partes actoras del conflicto quienes tienen que sentarse a dilucidar los acuerdos. Y en este caso uno no puede negar, es el gobierno a través de su representación, o mejor, a través de su brazo armado, que son las fuerzas militares, todas. La sociedad civil, que es la que se queda en el medio del conflicto, y finalmente los generadores del conflicto, por cualquier circunstancia que no la vamos a discutir acá, que son las fuerzas rebeldes que se arman en el país precisamente para derrocar los gobiernos, por cualquiera de las circunstancias que ellos legitiman, es la razón de ser de su conflicto. Y esto tiene el profundo significado de que cuando se hacen los acercamientos, que llevamos en estos casi 60 años de guerra y de intentos de negociación, porque no es el primero, todos los gobiernos han intentado hacerlo y hay que hacer una cápita especial. Es responsabilidad del presidente de la República por la Constitución buscar la paz en el país, tener la paz en el país. Y eso es lo que el presidente Santos se ha dedicado a hacer. Luego, no es que esos generales, José Alberto, hayan ido allá con la cabeza agachada y como metidos entre el uniforme porque no les gusta ir a negociar. Y les quedan dos alternativas: o se retiran de las fuerzas militares o van a cumplir con el sagrado deber, no solamente de echar bala, sino de buscar y generar la paz en Colombia. Y en esto, pues sencillamente los generales de la República, que son destacados generales, están en esa última parte del conflicto armado, es decir, en este proceso de alcanzar la paz, precisamente porque se están sentando con los propiciadores de la guerra, que son la FARC, y se están sentando de tú a tú para decir cómo es el desescalamiento del conflicto, qué es lo que ellos tienen que acordar en materia militar para callar los fusiles, para callar las armas, porque es que ahí es donde estamos buscando ya ese punto de aproximación que comienza lógicamente en el año pasado cuando las FARC deciden unilateralmente cesar el fuego, a pesar de que en Colombia el gobierno y el ministro de la Defensa han dicho: nosotros vamos a cumplir nuestro deber constitucional, que donde haya secuestro, donde haya rebelión, donde hayan conflictos, allí estaremos nosotros, y eso es válido. Pero tampoco lo que es menos válido es que estos, que son las cúpulas de esas dos organizaciones que están enfrentadas militarmente, pues se sienten para establecer, por ejemplo, las condiciones en que ese proceso va a respaldarlos a ellos y los va a curar de no solamente las heridas materiales, sino de esas heridas que ha generado el conflicto como tal, porque lo que los generales y lo que la sociedad está diciendo permanentemente, y nos acaba de pasar con el proceso de los paramilitares, es que a los paramilitares se les condena 8 años y estamos viendo que a las fuerzas militares terminan metidas en condenas de 15, 20, hasta 30 años. Y si nos vamos más atrás, fíjese que hoy, por ejemplo, los actores del M-19, que era un grupo rebelde también, que decidió desarmarse y decidió hacer paz con Colombia, pues todos, inclusive algunos, fueron indultados. Pero hoy hay generales, por ejemplo, que tuvieron que tomar la fuerza para no permitir, por ejemplo, lo que pasó en el Palacio de Justicia, en Bogotá. Y entonces esos generales, muchas de esas personas hoy están condenados a 20, 30 años y están pidiendo que los entiendan, pues lógicamente, que hubieron abusos, sí, y eso no lo podemos permitir, porque
cuando se equiparan y se colocan en la misma condición, las fuerzas militares no pueden, simplemente por ser las fuerzas militares, dedicarse a hacer lo que están combatiendo, y es hacer el mismo delito. Entonces chuzan los teléfonos, intervienen, las fuerzas de inteligencia del Estado son usadas no para infiltrar a las guerrillas, sino para infiltrar las cortes, para infiltrar los periodistas, para chuzarle los teléfonos a la gente de bien, y sencillamente el que no le gustaba el régimen de los 8 años había que interceptarlo para saber qué pensaba, y en esa misma condición, pues yo creo que Colombia se fue degradando hasta el punto que hoy, que estamos acercando las partes, se nos ha vuelto todo un maramágnum de dificultades, cuando son estas personas las que tienen que acordar el cese al fuego, que es la siguiente parte del conflicto. Bueno, entonces vamos recapitulando. Con respecto a lo que llamaríamos el cobijo internacional que ha venido teniendo el proceso, es consecuente con lo que al interior del país se ve como dinámica del mismo. Es decir, no es simplemente que de la manga esté sacando Juan Manuel Santos facetas mediáticas para hacernos creer que el mundo sí está apoyando una negociación que es muy frágil. Por el contrario, según lo que yo deduzco de sus planteamientos, es consecuente el apoyo internacional con la consolidación de la dinámica de la negociación al interior del país. ¿Estamos de acuerdo? No solo consecuente, aquí hay que explicar una cosa: el contexto internacional en Colombia pesa mucho. Nosotros no somos un país que estemos aislados del contexto internacional. Entonces no solamente veamos que lo que está pasando aquí sí tiene o no tiene apoyo de manera internacional, no. El apoyo de manera en el contexto internacional va a consolidar o no va a consolidar el proceso de paz acá. Entonces ese también es una línea de trabajo que tiene que hacer, y allá está funcionando todo muy bien y se están sintiendo apoyos, y eso va a ayudar a consolidar. No veamos el contexto internacional como a ver si les gusta o no les gusta como externo, no, sino que es protagónico, digamos, en el proceso. Y eso hará que si en el contexto internacional la cosa va bien, acá las estructuras locales estén mejores. Yo ya quiero ver a algún colombiano por ahí que estaba reticente con el proceso de paz, si ve a Kofi Annan, si ve a Obama, si ve a los reyes de España, si ve a los presidentes y expresidentes de España, todos los partidos españoles, digamos, apoyando el proceso de paz, yo ya lo veo cambiando de idea. Y es que es así, digamos, el contexto internacional hace parte y nos afecta individualmente y como sociedad. Los partidos políticos también van a tener que recibir. Yo veo, digamos, a esto, a la oposición, a Uribe, que, digamos, tanto anda promoviendo, digamos, la posibilidad de tener relaciones internacionales, sale a hacer una gira en contra del proceso de paz. Este es un tema donde le dice, yo tengo que bajarle al tema. Entonces, el contexto internacional no solamente es un efecto, sino que también es protagónico en la definición de las cosas. Muy bien. Entonces, ese es un primer aspecto. Y el segundo, que se puede concluir de los planteamientos que han hecho ustedes, es que la presencia de los generales no obedece a una imposición del presidente y de su equipo ejecutivo frente al generalato, sino a convicción del generalato de que tienen que jugar el partido en esta fase del proceso. Es que es más, José Alberto, usted oye ya a las fuerzas militares en una postura completamente distinta a lo que fue el régimen de los 8 años anteriores, donde ya el militar sabe que se ha desgastado al país, que nos hemos gastado el 28% del presupuesto nacional en sostener una guerra, sin incluir los recursos que llegan del exterior o que llegaban del exterior por cuenta de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Pero también esos mismos generales se han dado cuenta que ellos, que son la institucionalidad del país, terminaron siendo arrollados ya no por el tema del conflicto armado como tal entre las FARC y nuestros ejércitos, no, están siendo arrastrados por la consecuencia que está dejando precisamente el no negociar, y es la creación de los grupos al margen de la ley, los grupos delincuenciales. Es decir, si no se le pone coto a algo que le ha ocasionado tanta sangre, tanto dolor al país como es el narcotráfico, y que está incluido en esos 5 puntos por los que el gobierno americano está sentado en la mesa, porque es que al gobierno americano y a los países del mundo les interesa que en Colombia no siga germinando el narcotráfico, y eso hay que exterminarlo a como dé lugar, porque sabemos las consecuencias que ha tenido. En un principio creíamos que eso era pues sencillo,
pero hoy vemos que desafortunadamente permeó las estructuras de todo un país y hoy nos tiene a punta de jaque, precisamente porque los países no le prestaron atención. Ya hoy, cuando hay este tipo de situación, y han visto que en cualquier parte del mundo el narcotráfico permea, y dos ejemplos para tomarlos solamente son Colombia y ya México, la horda de muerte y de violencia que hay en México, casi que trasladada de Colombia hacia ellos, porque el narcotráfico no solamente se traslada con la coca y con la heroína, sino que traslada sus mecanismos para imponer esto, como es la muerte, las torturas, el permear los gobiernos, la corruptela y todas estas cosas. Pues cualquier gobierno está interesado en que esto se ataque de raíz, y por eso creo que allí la cúpula militar, que es lo representativo del país, es que uno no entiende. Anteriormente Uribe decía que los generales de Colombia pues eran unas personas respetadas y respetables, que había que creer en ellos. Hoy esos mismos generales que iban en su calidad de suboficiales, pues cuando llegan a las cúpulas del ejército y toman la decisión de cumplir con un mandato popular, es que José Alberto y demás amigos de la audiencia, cuando el país fue convocado a las elecciones presidenciales, el rótulo de esas elecciones era la paz. La Y negociación. el pueblo colombiano dijo, estamos de acuerdo con las negociaciones para alcanzar la paz. Y por eso se derrotó al Centro Democrático. Muy bien, déjenme abro otra ventana sobre este gran espectro de la negociación con las FARC, y tiene que ver con Simón Trinidad. Simón Trinidad es el legendario guerrillero fariano que ya hace varios años fue extraditado por el gobierno colombiano y que está condenado como a 30 y tantos años en Estados Unidos, y que ha sido de alguna manera punto de negociación, si no explícito, por lo menos implícito y vehemente y simbólico en la mesa de negociación por parte de las FARC, al punto que en las mesas de negociaciones en algunas ocasiones uno encuentra un dummy con el rostro y el cuerpo de Simón Trinidad como haciendo presencia simbólica en la mesa de negociación. Hay voces al interior del país que han comenzado a decir que el gobierno americano va a soltar a Simón Trinidad, que Juan Manuel Santos ya le pidió al gobierno americano que lo suelte, que lo devuelva a Colombia para que pague su condena en Colombia, que la presencia de Bernard Aronson, el representante de la Casa Blanca en la negociación, eso tendrá que ver, que las palabras del primer ministro israelí cuando dice que Santos se lo pidió al señor vicepresidente de Estados Unidos, que consideraran pensar en Simón Trinidad. Todo esto ha generado muchas conjeturas. Lo cierto es que ayer o antier, Maïs Frechet, el que fue embajador de Estados Unidos en Colombia, y que yo diría que es uno de los colombianólogos más expertos que hay, gusten o no les guste, señor, conoce mucho la idiosincrasia y la cultura nuestra. El tipo dijo que él, conociendo a Obama, que es abogado y que es un hombre apegado a lo que se conoce como el Estado de Derecho, él ve muy difícil que Obama vaya a tomar una medida presidencial de decir, váyase Simón Trinidad y pague su condena en Estados Unidos, en Colombia. Y a Juan Manuel Santos le ha preguntado Blue Radio a propósito de esta visita que acaba de hacer a España y las versiones que circulan. Él dice, cada tema tiene su momento. Cuando lleguemos al final del conflicto, dijo Juan Manuel Santos, cuando lleguemos al final del conflicto, en mi condición de presidente de la República, yo le haré el planteamiento correspondiente que considere pertinente al gobierno americano. Pero es que ese colombianólogo del que usted nos habla, mi querido José Alberto, Maïs Frechet, precisamente se le olvida lo que pasa al interior de su país. ¿Usted sabe cuántos narcotráficos han llegado a Colombia, de esos que extraditó Colombia, porque precisamente llegaron a acuerdos con el gobierno americano? Todos, José Alberto. La muestra es este señor llamado el Alacrán. Y todo el primero que extraditaron a los Estados Unidos, que en un momento dado
cumplió unas partes de su condena y volvió a Colombia, Botero, que fue presidente del Nacional. Todos estos han venido acá. Entonces, ¿para qué nos extrañamos si la política criminal de los Estados Unidos consiste básicamente en quien delate, quien ayude al gobierno, quien se preste para hacer las cosas con el gobierno y acabar con el mal de raíz que es el narcotráfico, recibe beneficios? Entonces nos vamos a extrañar de que Simón Trinidad vuelva acá cuando perfectamente nos mandaron una persona con todo el beneplácito del presidente Obama a sentarlo en la mesa de la negociación para que con los señores de las FARC y el gobierno se pongan de acuerdo y ellos se comprometen a que van a erradicar los cultivos, van a acabar con los laboratorios. La FARC no patrocina el tema del narcotráfico, que es lo que le interesa finalmente a los Estados Unidos. Se van a oponer a repatriar a Simón Trinidad como uno de los acuerdos que hagan precisamente ese gobierno americano con el gobierno colombiano y a través de estos dos con la mesa de negociación. Yo no lo veo un despropósito ni lo veo del otro mundo. Por el contrario, a los Estados Unidos no le interesa simplemente el que se condene a X o Y. A los Estados Unidos lo que le interesa es, primero, que el narcotráfico no le llegue a los Estados Unidos. Segundo, que la droga no sea distribuida, manejada e importada de todos estos países. Tercero, que los dólares de los Estados Unidos, producto del narcotráfico, no se les salgan de su país y se vayan a todas estas economías de los países del tercer mundo. Y cuarto, que sencillamente los Estados Unidos se presenten ante el mundo como los generadores de eso que pueda ser el fin del narcotráfico. Situación, lógicamente, que dentro de lo ideal y dentro de lo hipotético, pues lo puede estar pensando Estados Unidos, porque ellos son los primeros que conceden beneficios a quien colabora. Pues aquí lo de la guerrilla es una colaboración cuando están diciendo vamos a acabar con los laboratorios, vamos a acabar con los cultivos, no vamos a permitir que en Colombia siga funcionando el narcotráfico. Eso es lo que le interesa a los Estados Unidos. Luego no se extrañe, José Alberto, de que tengamos a Simón Trinidad nuevamente en Colombia. Sí, evidentemente creo que el proceso de Simón Trinidad tendrá que estar más en el resorte de la justicia estadounidense y no tanto en el resorte de una decisión política del presidente Obama. Pero pues evidentemente habrá la manera de manejar el tema. Simón Trinidad, recuerde, hace parte de la mesa de negociación. Cuando se inició fue nombrado y lo llevaron a manera de dummy. Entonces, en teoría, él está ahí presente, pero digamos la decisión. Yo creo que algo puede ocurrir interesante en ese sentido. Y además creo que ese Simón Trinidad creo que es el único, creo que yo puedo reconocer con una habilidad o con una capacidad intelectual para poder, digamos, aportarle el proceso de paz. Yo creo que sería bien interesante, porque si hay algo de lo que hay que diferenciar la guerrilla del M-19, el mismo ELN de las FARC, es, digamos, que en sus cuadros directivos las FARC tiene puros troperos, puros guerreros, puros militaristas, mientras que el M-19, por ejemplo, tenía unas personas bien interesantes que a la postra han contribuido, digamos, a enriquecer el panorama democrático en Colombia. En las FARC uno no ve eso, por eso uno dice... No se puede decir eso. Allá en los comandantes que hay en La Habana hay gente muy preparada, hay geólogos, hay científicos en ingenierías de materiales, hay agrónomos, expertos, médicos. Sí, pero en la alcaldía de Cali tenemos doctorados y PhD y todo eso, pero... Bueno, te quiero decir que son tipos lo que te quiero decir es que no es la formación de tener un título, sino su capacidad. Pero a propósito de lo que usted está introduciendo de la alcaldía de Cali, en este último pedazo del programa quiero pedirles que ustedes conjeturen sobre el destino de las candidaturas o precandidaturas del Partido Conservador a la alcaldía de Cali. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahorita abajo? Vamos a hablar del tema. ¿Por qué? Porque hasta hace una semana el precandidato y casi seguro candidato del Partido Conservador a la alcaldía de Cali era Carlos José Holguín, que fue secretario de gobierno de la actual administración y quien renunció desde el año pasado para no inhabilitarse.
pero desde la semana pasada Germán Villegas ya anunció que está interesado en la alcaldía de Cali y que quiere poner su nombre a consideración. Inicialmente él ha dicho que lo va a hacer por el Partido Conservador. Entonces le ha puesto ese trompo en uña a David Barguil, el presidente del directorio del Partido Conservador, y a toda la cúpula de señores conservadores, me imagino que ahí estará el procurador y compañía, para que definan a cuál de los dos le da el partido el aval para ser el candidato oficial en la alcaldía de Cali. Les pido a ustedes que hagan su análisis, pero también les pido que se mojen. ¿Cuál de los dos les gusta más? Pero para no... Le voy a quitar 30 segundos sobre el tema anterior para rematar con algo. Ahora que hablamos de que extraditar a Simón Trinidad y todas esas cosas. Mire, precisamente en el gobierno Uribe, a Rodrigo Granda, que lo tenían en la cárcel en Colombia, lo sacaron de la cárcel. Y que lo iban a extraditar. Y que lo iban a extraditar. Lo sacaron de la cárcel, lo soltaron para que fuera a ser intermediario de la paz. Hoy es negociador. Y hoy ese centro democrático es el que se queja de todas esas cosas. Es decir, la sal arde pero en la llaga ajena. Pero ya metiéndonos en la parroquia y en el tema de las candidaturas, hombre. Lo primero es que hay una serie de personas irresponsables, me parece a mí, José Alberto y David, en esto de las candidaturas. En los otros medios donde tengo la oportunidad de actuar también, hemos recibido personas que van a aspirar a ser candidatos, no se han leído siquiera la ley electoral para saber que si no van por un partido, les toca constituir un comité que se presente a la registraduría y recoja 50.000 firmas mínimo. Que no es fácil. Eso no es así de sencillo. Y aparte de eso, constituir una póliza de 280 millones de pesos, apalancada con sus propios recursos, o alguien que diga, aquí están estos bienes, para que le den una póliza a Pedro Pérez, que se va a aspirar a la alcaldía. Cuando uno comienza a hablar con ellos, pues Alberto, tienen una visión hueca, de inconocida total la ciudad de Cali. Y yo creo que eso le está generando una irresponsabilidad al proceso político. Habrán otros, lógicamente, que ofician como precandidatos a nombre de un partido, en el caso del mismo Partido Liberal, donde tenemos 5 precandidatos a la alcaldía, donde en el Partido Conservador, fíjese usted, van a comenzar a jugar Germán Villegas y Carlos José Holguín, y así en ese orden de ideas estamos viendo una cantidad de precandidatos que realmente no le están aportando a la solución del país. Y eso significa que el aspecto democrático de Cali está pasando por un nivel muy bajo. Me parece que no hemos visto siquiera un candidato que se nos muestre con una visión del Cali que nosotros queremos, incluyente, social, segura, con movilidad, con desarrollo. Una ciudad que uno diga, en cabeza de este candidato ya se comienza a visionar una capacidad de administración pública tal que nos saque de este letargo que llevamos ya casi 20 años, José Alberto. Y cada 4 años como que le prendemos una vela a Dios a ver si de pronto nos ilumina para tener un buen candidato. Y resulta que, producto de todo eso, y nos lo confirma tener tantos candidatos, José Alberto, es la falta de liderazgo que tenemos en el Valle, la falta de liderazgo que tenemos en Cali, la falta de posicionamiento de la ciudad en los candidatos. Léalos entre líneas y verá cuál tiene ese compromiso social, y verá que se queda faltando totalmente espacio. Pero específicamente en cuanto a Carlos José y Germán Villegas. Yo creo que ahí no haya nada por 2 razones. Primero, porque ha habido un pacto de caballeros a nivel nacional, donde se comprometieron los partidos a mantener la unidad nacional que eligió a Juan Manuel Santos para elegir las gobernaciones y las capitales de departamento. 2, porque el Partido Conservador jugó en contra de esa postura. Hoy vemos un partido dividido, donde unos están, pues lógicamente, patrocinando unos candidatos y otros no, pero desafortunadamente un Partido Conservador dividido, perdido en el mundo político, y eso lógicamente le genera muy poca credibilidad a la sociedad, en este caso a los caleños. Allí hay un gran elemento que vale la pena analizarlo y sobre todo tenerlo en cuenta, porque Cali, para hablar de un solo tema, no lo vemos en el horizonte cercano como una ciudad que se pueda desarrollar fácilmente, dadas las condiciones de la politiquería que tenemos hoy.
Bueno, yo sí veo en la aspiración y la decisión del doctor Germán Villegas de aspirar una respuesta, digamos, al fenómeno que está ocurriendo con la alcaldía de Santiago de Cali. Un fenómeno que, digamos, casi todos los candidatos son personas no conocidas, son desconocidos la mayoría de los candidatos. El único que tenía un conocimiento es Angelino Garzón, que definitivamente no ha podido decir si va a aspirar o no va a aspirar. Ya le cerraron la puerta en Bogotá, le queda Cali, a ver si le van a cerrar la puerta o no se le van a cerrar la puerta. Y después se vería el doctor Germán Villegas, digamos, como de reconocimiento. ¿Qué está ocurriendo, digamos, en la dinámica actual? Personas que no tienen un liderazgo reconocido, un liderazgo donde toda la ciudadanía sepan quién es, para bien o para mal, están tratando de avanzar para hacerse conocer y llegar a unos acuerdos clientelares, unos acuerdos, digamos, de maquinarias políticas para ungirse como el candidato, digamos, de unos sectores específicos y con esa fuerza arrancar una campaña mediática. Evidentemente esa no es la manera adecuada de hacer política. La manera adecuada de hacer política es salir con unas propuestas y concitar en torno a ellas la mayor cantidad de apoyos. Pues para poder hacer eso, para poder escuchar esas propuestas, pues se tiene que ser reconocido. Creo que el doctor Germán Villegas va a ser una persona con un amplio reconocimiento. Creo que el doctor Germán Villegas también representa, ¿quién iba a creer, no?, que uno podría añorar la manera vieja de hacer política contra la manera actual, que es una manera muy de negociación, muy de trámite. Los políticos de hoy en día no buscan reconocimiento, los políticos de hoy en día no buscan que la gente mire y diga qué buen político es, qué buen líder es, qué buen gestor es, sino que lo que buscan es afianzar su poder económico, afianzar su poder burocrático para poderse hacer elegir. Entonces, qué bueno que una persona que venga con ese talante viejo, que le duela todavía, que la gente tenga una buena o una mala opinión, que tengan una idea, a meterle algo más interesante a la campaña para poder hacer unos debates y unas confrontaciones. Germán Villegas bien puede ser una opción para gobernar la ciudad, carga sobre sus hombros el tema del Partido Conservador, que ha estado en el gobierno de Cali durante muchos años, y pensarán pues que más conservadurismo en la alcaldía de Cali no sería conveniente. Carga, digamos, el tema de la edad, la experiencia, digamos, la experiencia que hemos tenido con Rodrigo Guerrero. Sin embargo, creo que va a enriquecer de una manera muy positiva el debate. Eso hará que muchos de los que estén especulando por ahí ante la presencia de un candidato en este sentido, posterguen un poco sus aspiraciones hasta obtener una mayor madurez. Y creo que va a ser interesante. Creo que todavía es muy apresurado para definir. De todos esos candidatos tendrán que quedar 4 o 5 y ahí podrá darse una oportunidad, pero a mí me parece muy positivo la entrada de Germán Villegas al escenario. Para bien o para mal, va a ir definiendo algunas cosas importantes y va a invitar a la ciudadanía a tomar decisión y a tomar posiciones. ¿Y a usted también le parece conveniente que esté Germán Villegas ahí terciando? Mire, a mí me parece que a Germán Villegas le pasó su cuarto de hora, porque esta no es la ciudad del palustre, la ciudad de las gradas, la ciudad de las lamparitas, no. Esta es una ciudad que necesita retos grandes. Y ahora tenemos que hablar de las autopistas bicentenarios, tenemos que hablar de las autopistas de cuarta generación, ahora ya tenemos que hablar del desarrollo integral de las ciudades, tenemos que hablar de la planeación estratégica de las ciudades, no a 2 años ni a 3, sino que tenemos que hablar de planes quinquenales, etcétera. Y eso nos lleva a entender que me parece que Germán Villegas, inclusive, si ya perdió en su partido conservador esa fuerza que lo llevó en algún momento dado a ser un líder y una persona que se dio el lujo de ser alcalde de la ciudad y aspirar 2 veces a ser gobernador, pues ya hoy esas condiciones no la dan. Además, porque internamente su organización política hoy no es lo mismo que era antes. Y desde el otro punto de vista, yo sí creo que la ciudad necesita la recuperación, pero de un líder, algo más proactivo. Ojalá, que bueno, pudiéramos, David, José Alberto, de pensar en una ciudad hecha de otra manera, con unos desarrollos especialmente hacia las periferias, que es lo que no estamos viendo. Pero peor aún, cuando uno
comienza a hacer su retrospectiva de las cosas como están, se encuentra desafortunadamente con que hoy el pueblo caleño no ve a corto plazo quién puede hacer la solución de muchos de los problemas que tiene la ciudad. Nosotros quisiéramos, y yo se lo digo particularmente, que no se diesen ese tipo de alianzas perversas que se dan a veces entre un partido y otro. Eso de la Alianza Nacional, se lo digo con todo respeto, lo que le está quitando es capacidad a los partidos de mostrar sus mejores figuras. Y vea usted, por ejemplo, la U, para el caso de Cali y de Bogotá. De Bogotá pues ya declinaron y se dieron su aspiración. Pero dígame en una ciudad como Cali, donde la U, por ejemplo, tiene un solo candidato a la gobernación y casi que un solo candidato a la alcaldía, donde no hay la promoción de absolutamente nada de sus líderes para mostrarlos como una solución a la problemática de elección en Colombia. Qué bueno, que cada partido se jugara solo. Si en Cali se aspira a tener gobernación, a tener la alcaldía, que sea un partido capaz de presentar dos candidatos por esas dos corporaciones y no hayan estos amarres y toda esta serie de componendas que lo único que han hecho es demeritar y acabar con la oportunidad de tener buenos gobiernos y sobre todo implementar una corruptela. Cierro con ese comentario final del doctor Norberto Tascón y lo que se conoció a finales de los años 50 como la constitución del Frente Nacional. Hoy, en el año 2015, se está comenzando a configurar como el Frente Nacional Local, es decir, acuerdos de 2 o 3 partidos políticos o 4 en una gran unidad nacional que dejan por fuera todo lo demás. Y la exclusión es el principio de la violencia. La exclusión es el principio de caminos equivocados. Hoy estamos negociando en La Habana, después de 60 años, porque en los años 50, después de la llamada violencia liberal conservadora, los liberales y los conservadores pretendieron hacerse pasito, no darse más bala, pero tomaron una decisión aparentemente buena, pero terriblemente nociva. Bueno, a partir de ahora nos vamos a repartir el gobierno del país, 4 años ustedes los liberales, 4 años nosotros los conservadores, y no tuvieron en cuenta que no todos los colombianos querían votar por conservadores, ni todos los colombianos querían votar por liberales, y excluyeron a todo lo que no fuera liberal o conservador. Y hoy, después de 60 años, nos tienen en Habana haciendo gárgaras con limón y sal. Que no vaya a pasar lo mismo a nivel local y a nivel departamental, que comienzan las unidades nacionales a decir a dedo desde Bogotá, ¿a quién le toca el turno en esta vez para la alcaldía de Cali? ¿A quién le toca en este turno en esta vez para la gobernación del Valle? Y dentro de 10 o 20 años estemos haciendo gárgaras con limón y sal en las nuevas generaciones, porque la exclusión atizó la hoguera de la violencia y la descomposición en nuestras ciudades. Recuerden que este programa pretende darle a usted información y formación para que ejerza su ciudadanía. Esto es cultura política, y un ciudadano sin un mínimo de cultura política no tiene posibilidad de hacer valer sus derechos y ejercer sus deberes ciudadanos. Buenos días. Estoy viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.